Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Alguien está por ahí? Don Pascual Marcone, ¿cómo le va? ¿Me está escuchando? Sí, doctora, se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Chicos, ¿cuándo es el examen? ¿Tiene la fecha? 28 de junio. Este mes, el 28 de junio, es el examen. Bien. O sea que Sí. tenemos, me parece que tenemos 2 clases más, ¿no es cierto? Sí. 2 clases más. Bien. Bueno, vamos a empezar hoy porque tenemos 2 temas juntos y la verdad que son 2 temas bastante complejos. Uno es la renuncia a la herencia y el otro es la cesión de derechos hereditarios. Saben que antes estaba en el anterior programa, estaba como si fuera un solo, 2 temas diferentes. Pero ahora veo que están en un solo tema y la verdad es que me parece que vamos a tener que ir medio rápido porque si no, ustedes van a tener alguna dificultad para ver los 2 temas juntos. Bueno, vamos a ver si tenemos nuestro Power por acá. Renuncia a la herencia. Ustedes me dicen si se puede ver, si no lo pueden ver. Vamos a compartir pantalla. ¿Lo pueden ver ahora? Perfecto, profe, se ve. Ok, bueno. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que es la renuncia a la herencia. Y lo primero que decimos es, ¿qué es esto de la renuncia a la herencia? ¿Se puede renunciar a una herencia? Sí, se puede renunciar a una herencia. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata esto, cuál es el concepto, cuál es el perfil que tiene este acto jurídico, cuál es la oportunidad, desde cuándo y hasta cuándo se puede renunciar a una herencia. Son cuestiones realmente importantes. Y cuando ustedes se reciban de abogados, yo les puedo asegurar que uno de los primeros juicios que van a tener va a ser una sucesión. Les van a traer un proceso sucesorio. Y entonces es bueno que puedan evacuar todas estas consultas, porque la gente pregunta todas estas cosas. ¿Qué es la renuncia entonces a la herencia? Es un acto jurídico, ¿sí? Pero tiene que ser expreso, en virtud del cual una persona que está llamada a recibir la herencia, es decir, que tiene vocación sucesoria o hereditaria, y que puede haber sido llamada por la ley, por ejemplo, un hijo, manifiesta su intención de no ser heredero. ¿Hay muchos casos así? Sí, hay muchos casos. Y realmente es un derecho que tiene el heredero, aceptar o renunciar a la herencia. Esto en realidad es un acto jurídico. Es un acto jurídico en los términos del 259. Vamos a recordar, el acto jurídico es aquel acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, la modificación o la extinción de derechos. Bueno, acá estamos en ese supuesto. Este es un acto jurídico que tiene por finalidad la extinción de derechos. ¿De qué derecho? Del derecho hereditario. Como acto jurídico tiene una serie de características. En principio es un acto jurídico unilateral. ¿Por qué decimos que es unilateral? Bueno, porque se perfecciona solamente con la manifestación de voluntad del renunciante en este caso. Además es no recepticio, porque basta con la voluntad del que quiere renunciar. No se necesita la aceptación de esa voluntad por parte de otra parte. Puede ser algún otro heredero que concurra, al que le toque estar en su lugar. Además es un acto jurídico expreso. Y decimos que es expreso porque en realidad la renuncia no se presume. Y es total, porque no está admitida en nuestro derecho a la renuncia parcial. Es decir, no puedo ser aceptante por una parte y renunciante por otra. La renuncia debe ser expresa y también debe ser total, de toda la herencia. Y por último, se trata de un acto puro y simple, porque no puede someterse ni sujetarse a ningún tipo de modalidad, ni modo, ni condición, ni plazo, absolutamente nada de eso.
Pero acá tenemos un supuesto de renuncia tácita. Dijimos recién que debe ser expresa. Cuando ustedes estudiaron este tema de la aceptación de la herencia, vieron que hay algunas formas de aceptación de la herencia, pero también vimos que hay, cuando muere el causante, se abre para el heredero, para aquel que es llamado a recibir la herencia, se abre lo que se llama un plazo de opción. 10 años en los cuales debe manifestar si acepta la herencia o no, o la rechaza y la renuncia. Entonces, la doctrina ha interpretado que cuando una persona llamada a recibir la sucesión, que tiene vocación hereditaria, deja transcurrir este plazo de 10 años para aceptar la herencia y no lo hace, entonces estamos ante un supuesto de renunciante tácito. ¿Sí? Es una renuncia tácita, de acuerdo al artículo 2287. Vamos a ver entonces desde cuándo se puede renunciar, cuándo no se puede renunciar y hasta cuándo se puede renunciar. Porque aquí tenemos algunas prohibiciones de la ley. Por ejemplo, antes que una persona muera, no se puede renunciar a su herencia porque está viva. Y la ley prohíbe la renuncia a las herencias futuras, como también prohíbe pactar sobre herencias futuras, salvo una excepción. Esto lo dice el artículo 2286. Entonces, ¿desde qué momento se puede renunciar a la herencia? Bueno, desde el momento en que muere el causante, desde el momento del fallecimiento, desde el momento en que se produce la apertura de la sucesión. ¿Y hay algún límite? Sí. El límite es 10 años desde el momento de apertura de la sucesión. ¿Y qué pasa si no lo hace? Bueno, si no lo hace, se lo tiene por renunciante. ¿No hay alguna condición? Sí. Mientras no haya mediado actos de aceptación de la herencia. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya lo han visto en el tema de aceptación de la herencia. Hay formas de aceptación de la herencia que no son expresas, sino tácitas. Por ejemplo, cuando cedo la herencia, esta es una forma de aceptación. Cuando inicio y promuevo el proceso sucesorio, es una forma de aceptación. Cuando pago las deudas que el causante dejó, también. O cuando inicio alguna demanda o ejerzo alguna de las acciones, también. Entonces, cuando el heredero quiere renunciar, pero previamente ha realizado actos de aceptación de la herencia, por ejemplo, de esta forma, tácita de aceptación, no podrá renunciar. Porque si esto sucedió realmente, ya no puede hacer. Entonces, repasamos. ¿Cuál es la oportunidad de hacer la renuncia o de renunciar a la herencia? Antes de la muerte del causante, no. Prohibida la renuncia de herencia futura. Desde el momento de la apertura de la sucesión, sí. Límite de tiempo, 10 años. No deben haber transcurrido los 10 años. Tercero, la condición es mientras el heredero que pretende renunciar no haya realizado actos de aceptación, porque en ese caso ya no podrá renunciar. ¿Cuál es la forma de la renuncia? ¿Tiene alguna forma la renuncia? ¿Sí? La renuncia tiene forma porque la ley establece en el artículo 2299 que debe hacerse en escritura pública, pero también se puede hacer por acta judicial que quede agregada al expediente sucesorio, con la condición que el sistema informático permita, garantice o asegure que este instrumento, renuncia, se va a mantener de manera inalterable. Ahora nos preguntamos, cuando una persona heredera decide renunciar a la herencia y después quiere retractarse y dice, realmente yo me arrepiento de esto que hice, quiero retractarme, ¿puede retractarse? Sí. La ley dice que hay posibilidades de retractarse de la renuncia, pero también hay algunas condiciones. Vamos a analizar cuáles son. Primero, el heredero que renuncia a la herencia puede retractarse,
de la renuncia sí se puede retractar, pero en este caso queda como aceptante. Bueno, si renuncia y se retracta, no hay otra opción, queda como aceptante. Segundo, ¿en qué tiempo puede retractarse? ¿Siempre que se le ocurra dentro de 5 años? A ver, veamos. Primero no debe haber caducado este derecho de opción, porque si ya transcurrieron los 10 años desde que murió el causante, no importa que se retracte, no va a poder hacer nada porque se lo tiene por renunciar. En segundo lugar, va a poder retractarse de la renuncia cuando no haya otros herederos que aceptaron la herencia. Por ejemplo, cuando la herencia no haya sido aceptada por herederos que deben concurrir con el renunciante o que son llamados a la herencia para heredar en lugar de él. Entonces, si hay otros que aceptaron, ya no podrá retractarse. Y por último, la ley dice que si luego de renunciar la herencia queda vacante, porque no hay herederos, y los bienes del acervo hereditario, como ya lo vimos en clases anteriores con ustedes, ya fueron entregados en posesión del Estado, tampoco podrá retractarse de la renuncia. Entonces, repasemos esto. ¿Una persona tiene derecho a renunciar a la herencia? Sí. ¿Tiene derecho a arrepentirse y a retractarse? También. Pero para ver si lo puede hacer o no, tenemos que ver 3 condiciones. Primero, ¿caducó el derecho de opción? ¿Pasaron esos 10 años que la ley le otorgaba para que aceptara o renunciara? Mejor dicho, para que aceptara. ¿Pasaron los 10 años? ¿Vencieron esos 10 años? Porque si vencieron, ya no puede. Está considerado un renunciante. Segundo, ¿hubo otros herederos que aceptaron la herencia? ¿Herederos que concurrían con él o herederos que tenían que ocupar su lugar? Porque si lo hicieron, tampoco va a poder retractar. Y en último lugar, si cuando él renunció, quedó la herencia vacante y pasó un tiempo tal que se inició el proceso de vacancia de la herencia y los bienes fueron puestos en posesión del Estado, ¿podrá renunciar? No. Si los bienes fueron puestos en posesión del Estado, tampoco puede hacerlo. Vamos a ver un ejemplo. El señor García murió y tiene 4 herederos llamados a recibir la herencia. Uno se llama Pedro, renunció a la herencia. Otro se llama Juan, bien renunció. Otro se llama Luis, también renunció. Ninguno quería ser heredero. Pero hay una cuarta heredera que se llama Alicia y ella renunció. Ahora, después de renunciar, decidió retractarse de la renuncia. Alicia es considerada como, si se retractó, aceptante. Ahora, si sus coherederos, Pedro, Juan y Luis, quieren arrepentirse de la renuncia, ¿podrán hacerlo? Ya no, porque Alicia aceptó. Y la aceptación de Alicia pone una valla para que sus coherederos se arrepientan de haber renunciado y puedan retractarse. Ven ustedes, esta es una aplicación, un ejemplo de lo que ustedes han visto hasta acá y de lo que recién explicamos. Vamos a ver ahora qué efectos tiene la renuncia a la herencia o de la herencia. Primero, heredero que renuncia se considera que nunca fue heredero. O sea, es como si no hubiera tenido vocación hereditaria. Segundo, heredero que renuncia no tiene ningún derecho sobre los bienes de la herencia. Tercero, si tiene coherederos, estos tienen derecho de acrecer, o sea, de aumentar su parte en la proporción que le correspondía al renunciante. 4. Si hay herederos de grado posterior, ellos podrán ir en lugar del renunciante. Por eso decimos que van a haber actualizado su derecho a heredar. 5. A raíz de la renuncia del representado, por ejemplo, el padre, tiene lugar el derecho de representación. Cuando los llamados a la herencia, a suceder, son descendientes o descendientes de los hermanos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y por último,
el renunciante no responde por las deudas del causante. Bueno, vamos acá a ver un ejemplo. Mario le debía a su padre una suma de dinero que nunca le pagó. El padre murió y Mario renunció a su herencia. Pregunto, ¿se le puede reclamar la deuda a Mario? Sí, se le puede reclamar. Y se la van a reclamar los coherederos, no coherederos porque Mario al renunciar es considerado como si nunca hubiera sido heredero. Pero los herederos le van a reclamar la deuda como cualquiera que le debe a la sucesión, como un tercero ajeno a la sucesión. Otro ejemplo. El señor Romero murió y le había donado en vida, obviamente, un lote de terreno a su hijo Ricardo. Cuando muere el padre, Ricardo renuncia a la herencia y llega al estudio jurídico y dice, doctor, doctora, quiero saber, ¿puedo mantener ese lote que mi padre me dio antes de morir? ¿Lo puedo tener para mí? Yo tengo una escritura pública, él me hizo una escritura pública, soy titular de dominio, pero ahora no sé. ¿Qué pueden hacer? ¿Me pueden quitar ese lote? ¿Qué le vamos a contestar a Ricardo? Que lo puede conservar, sí. Que la donación se mantiene hasta el límite de la porción disponible del causante. Porque él renunció a la herencia y entonces es considerado como una persona ajena a la herencia. No es considerado un heredero porque en la interpretación que tenemos nunca lo fue. El renunciante no es heredero y nunca lo fue. Porque esto tiene efecto al día de apertura de la sucesión. Y vamos a ver entonces ahora un tema muy interesante, que es el derecho de representación. Recién lo vimos tangencialmente al ver los efectos. El derecho de representación en caso de renuncia a la herencia. Cuando una persona muere, por ejemplo, vamos a imaginar que muere el padre de la familia, quienes van a... Estas son reglas, que las puse para que ustedes se orienten. Cuando una persona muere, por ejemplo, cuando muere el padre, los llamados a la herencia son sus hijos, o sea, sus descendientes. ¿Y cómo heredan? Por derecho propio, por partes iguales. ¿Y los demás descendientes? Bueno, los demás descendientes, como los bisnietos, los nietos, van a heredar por derecho de representación sin limitación de grados. Muy bien. Ahora, cuando a la herencia concurren descendientes por representación, la herencia no se divide por partes iguales, sino se divide por espíritu. Es como si el representado concurriera, estuviera ahí. Y en la sucesión de los colaterales hay otra regla que la estudiamos juntos, porque nos da la posibilidad de que nosotros estudiamos la sucesión de los colaterales, ¿se acuerdan? Y la del Estado. Y en la sucesión de los colaterales, aquellos colaterales de grado más próximo, decíamos, excluye a los de grado más lejano o de grado ulterior. Esto lo escribí para que ustedes lo recuerden. Pero esto tiene una excepción, que es el derecho de representación que tienen los descendientes de los hermanos hasta el cuarto grado con relación al causante. Ahora lo vamos a ver con un ejemplito para que ustedes lo tengan claro. Y los hermanos y los descendientes de los hermanos van a desplazar a los demás colaterales. Vamos a ver el ejemplo. Luis murió y Luis tiene dos hijos. Un hijo se llama Juan, el otro hijo se llama Rafael. Cuando el padre muere, Juan renunció a la herencia. Juan tiene 7 hijos. Y Rafael renunció a la herencia también y tiene 2 hijos. Cuando una persona renuncia a la herencia y tiene un llamado a recibir, porque tiene vocación hereditaria, sus herederos van por derecho de representación. Entonces, en este caso, van a concurrir a la herencia del abuelo sus nietos descendientes por derecho de representación.
porque ambos representados, o sea, los dos hijos de Luis, Juan y Rafael, renunciaron. ¿Cómo se va a dividir la herencia? Por estirpe, no por partes iguales. O sea, no se hace una división entre 9, se va a dividir en 2, y cada una de esas partes se va a dividir por la cantidad que sea, como si el representado estuviera allí. Bueno. Vamos a ver entonces el otro ejemplo en la representación en la sucesión de los colaterales, los parientes colaterales. Acá murió un tío, no murió el abuelo, murió un tío. Luis murió, no tenía hijos, no tenía nada más que 2 hermanos, Leonardo y Sergio. Leonardo renunció a la herencia, pero Leonardo tiene una hija que se llama Lola. Y Sergio murió, pero tiene un hijo. Este hijo tendría que concurrir a la herencia en lugar de su padre, pero en realidad renunció a la herencia. Y Lucas tiene un hijo que se llama Damián, que es hijo de Lucas, y entonces, hijo de Lucas, dije bien, sí, y nieto de Sergio. Entonces, ¿quiénes concurren a la herencia del tío? La herencia, estamos hablando ahora de la sucesión de los colaterales, es la sucesión del tío. ¿Quiénes se presentan? Primero, la sobrina, hija de su hermano, y también se presenta el sobrino nieto de su hermano. Entonces vemos ahí que tienen derecho de representación en la sucesión del tío los sobrinos y el sobrino nieto, como dijimos recién en la regla que vimos. Bueno. A ver, vamos a ver un caso. ¿Y saben que no encuentro? Perdón, Bueno. Vamos a ver un caso ahora que tiene que ver con el derecho que tienen los acreedores. Esto, ¿saben? Me estoy dando cuenta que no le puse el título, porque vamos a pasar de la asociación de los colaterales a este tema. Bueno, acá vamos a hablar del derecho que tienen los acreedores cuando un heredero renuncia a la herencia. Miren el caso. Luis tenía un papá que se murió. El padre era un hombre solvente y la herencia también es una herencia solvente que tiene unos cuantos bienes. Luis es heredero de su padre fallecido. Pero Luis tiene un problema. Luis ha sido una persona con mucha tendencia a dilapidar. Luis ha sido un jugador de casino, ha perdido mucho y ha contraído muchas deudas. Ha comprado, no ha pagado. Es un hombre lleno de acreedores y lleno de deudas. Y él es el único heredero de su padre. Entonces, los acreedores, cuando se enteran que murió el papá de Luis, dijeron, bueno, por fin nos va a poder pagar, porque esta herencia es una herencia con bienes. Pero Luis piensa, tengo tantas deudas y tanta cantidad de acreedores, que en realidad cuando termine de vender todo y de pagarles a todos no me va a quedar nada, o sea que lo único que voy a tener son gastos. Entonces, voy a hacer las cosas rápidas y voy a renunciar a la herencia. Y renuncia a la herencia. Ahora bien, los acreedores se quedan absortos porque dicen, pero ¿cómo renunció a la herencia? Si era lo único que tenía para pagarnos. Esto es de mala fe. Y sí, en realidad debe interpretarse, sí, es de mala fe. Aquí hay un verdadero fraude a los acreedores porque hay un perjuicio muy evidente a sus derechos. Ellos tenían que cobrar su acreencia con los bienes de la herencia. Entonces nos preguntamos, ¿qué pueden hacer los acreedores frente a un heredero que renuncia a la herencia y que les debe dinero? Lo primero que pueden hacer es presentarse judicialmente y solicitar al juez que los autorice, o sea, es un proceso de autorización. Le dicen, señor juez, pasa todo esto, relatan en los hechos, bien, llevan la partida de función. Señor juez, nosotros venimos a solicitar nos autorice
aceptar la herencia en nombre del heredero renunciante, al solo efecto de ejercer la acción subrogatoria. Lo que nosotros queremos es subrogarnos en los derechos de nuestro deudor renunciante hasta la concurrencia de nuestro crédito. No queremos ser aceptantes, ni venimos a pedir que nos transformen en aceptantes de la herencia, porque esto lleva una serie de derechos y de obligaciones que hay que cumplir, y el acreedor no está interesado en eso. Lo único que quiere es que el juez lo autorice a aceptar en nombre de su deudor para poder ejercer la acción subrogatoria, vender los bienes que sean necesarios hasta la concurrencia de su crédito. Cuando el acreedor termine de cobrar, se terminó su función. Si queda remanente, porque seguramente hay bienes que se van a tener que rematar, va a quedar algún remanente, bueno, entonces se depositará para que los demás herederos, si los hay, en este caso no, en este caso será Luis, cobren el saldo remanente. Pero lo importante es que el acreedor tiene derecho a subrogarse en los derechos del renunciante hasta que se le pague el total de su acreencia y hasta ser efectivo su derecho a cobrar. Vamos a ver otro tema ahora, que es el tema de la nulidad de la renuncia. ¿Puede haber nulidad de la renuncia? Sí, por supuesto, hay causales, la ley es muy clara al respecto. Dice que se aplican las normas sobre nulidad de los actos jurídicos, en el artículo 2299. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, aquí hay una cuestión formal. Si la renuncia, por ejemplo, no cumple con la formalidad de instrumentarse en escritura pública, o bien en el acta judicial agregada al expediente sucesorio, cuando el sistema informático puede garantizar que sea inalterable. Otro supuesto, no puede renunciar una persona que sea incapaz. Otro supuesto son los vicios del consentimiento. Terror, dolo, violencia. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando hay una nulidad de la renuncia? ¿Qué es lo que puede hacer el heredero? El heredero se encuentra ahora ante un problema. Renunció mal y la renuncia no es válida. Entonces, si no es válida, no tiene efectos. Él entonces tendrá que sentarse a meditar y a pensar qué es lo que va a hacer con la herencia. Si todavía no ha caducado su derecho de opción, podrá aceptarla o renunciarla realmente, cumpliendo con las formalidades que la ley le exige. Bueno, hasta acá hemos llegado con el tema de renuncia a la herencia. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo tema, que es un tema un poquito lindo. A mí me gusta mucho el tema de cesión de derechos hereditarios. Tómense un cafecito y arrancamos, porque vamos a ver un tema que es totalmente diferente. Doctora, Ahora, ¿qué? una consulta. Sí. Quería saber si, por ejemplo, hubiera un único heredero, ¿no? Por ejemplo, tiene un solo hijo y no tiene hermanos, el causante no tiene esposo, ni esposo, no tiene nada. Si este heredero, este único heredero, no renuncia, ¿quedaría vacante la herencia? Que sí, queda vacante la herencia, exactamente. Ah, ¿Sí? tenía esa duda. ¿Sí? Gracias. La herencia quedaría vacante. Exactamente. Bueno, vamos a hablar entonces del tema de la cesión de derechos hereditarios. ¿Qué es la cesión de derechos hereditarios? Es un contrato. Es un contrato que tiene dos partes. Una parte, ustedes ya han estudiado cesión, por supuesto, han estudiado cesión en contratos. Tiene dos partes. Un cedente, que siempre debe ser un heredero, siempre, no puede haber un cedente que no sea heredero, porque el cedente debe ser titular del derecho hereditario. Primero. Y la otra parte se llama cesionario. El cesionario puede ser un heredero, pero también puede ser un tercero. Y entonces el cedente transfiere al cesionario
el valor económico de la cuota hereditaria que el cedente tiene en la herencia. ¿Cede su calidad de heredero? Jamás. Nunca se cede la calidad de heredero. Lo que él va a ceder es el valor económico de la cuota hereditaria, el valor económico de la cuota que tiene en la herencia. ¿Cuál es esta cuota? Bueno, es una alícuota. Por ejemplo, un medio, por ejemplo, un cuarto, por ejemplo. Esto, que algunos autores como Zanoni dicen que esta es la medida aritmética del derecho que tiene el heredero sobre la herencia. Pero es interesante que ustedes tengan en cuenta esto. Cuando una persona cede la herencia, y se formaliza esto, se instrumenta en escritura pública, el cesionario va a iniciar el proceso sucesorio y el juez tendrá que dictar declaratoria de herederos. ¿A quién va a incluir el juez en la declaratoria de herederos? ¿Va a incluir al cedente que ya cedió o va a incluir al cesionario? ¿Qué les parece? A ver quién me quiere contestar. Aplicando las reglas que acabamos de ver, ¿eh? Si levanten el micrófono y contéstenme, así no hablo sola. Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? La pregunta es esta. Cuando una persona cede la herencia, esto debe instrumentarse en escritura pública. Entonces el cesionario va a iniciar el proceso sucesorio. ¿Sí? Se presenta con su escritura pública y dice: señor juez, vengo a promover el proceso sucesorio del señor fulano que murió y yo soy el cesionario. Me han cedido los derechos hereditarios, así que vengo como cesionario. Bueno, entonces el juez va a aplicar el procedimiento que la ley establece y un día va a dictar declaratoria de herederos. En la declaratoria de herederos, ¿a quién va a incluir? ¿Al cedente o al cesionario? Yo creo que al cedente, el juez tiene que nombrar. Y Yo creo ahí, que al heredero. bueno, el cedente es el Por el, heredero. porque el carácter de heredero nunca se pierde. Al heredero, que es Ahí el está. cedente. Exactamente, los dos han contestado muy bien. Nunca va a ceder su calidad de heredero. Esta es intransferible. Este llamamiento que tiene a recibir la herencia, en realidad, no se puede ceder. Entonces, en la declaratoria de herederos, quien va a estar presente es el cedente. ¿Por qué? Porque él es el heredero. Y el cesionario, no. El cesionario va a tener otra cosa. Va a ser cesionario de este contenido patrimonial económico de la porción que se le hace. Así que esto que estamos diciendo es en aplicación de esta última regla. Vamos a ver qué caracteres tiene este contrato de cesión de herencia, llamado también cesión de herencia o de derechos hereditarios. A mí me gusta más llamarlo cesión de derechos hereditarios, pero la mayoría lo llaman cesión de herencia. Vamos. Es un contrato formal. Típicamente es un contrato formal porque la ley establece que la forma para instrumentarlo es la escritura pública. Si no lo hiciera en escritura pública y se hiciera en instrumento privado, se entiende que las partes se obligaron a hacer escritura pública. Segundo, es un contrato bilateral. Tiene dos partes, cedente, cesionario. Tercero, es un contrato oneroso. Cuando yo cedo a cambio de dinero, por ejemplo, digo, mire, quiero ceder la herencia, mi parte en la herencia, y la voy a ceder por, no sé, por 500.000 pesos. Entonces, allí rigen las reglas de la compra-venta. Pero también puede ser gratuito. Cuando yo digo, cedo a mi hijo la porción que tengo en la herencia a título de cesión de derechos hereditarios. Y lo hago en forma gratuita. En ese caso,
son las reglas y las normas de la compraventa las que van a regir el contrato de cesión de derechos hereditarios gratuito. Si fuera oneroso, las normas de la compraventa. Ahora bien, también podríamos decir, cedo mis derechos hereditarios a cambio de otra cesión de derechos hereditarios en otra herencia. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Y en este caso, que es una permuta. Y en este caso, rigen las reglas de la permuta. Ahí tenemos entonces tres normativas diferentes. Depende entonces si el contrato es oneroso, si es gratuito, o si lo que voy a hacer es permutar una cesión por otra. Otra característica importante del contrato de cesión de herencia es que es consensual. Esto quiere decir que el objeto se atribuye solo por el consentimiento de cedente y cesionario. Y decimos que es un contrato consensual que tiene efectos reales, no es un contrato real. Es un contrato con efectos reales, pero no contradicción. Y también es un contrato típicamente traslativo, porque estos derechos hereditarios, que son el objeto de la cesión, pasan al cesionario solamente por el efecto del contrato mismo, o sea, del contrato de cesión. Pero acá nos vamos a encontrar con otra característica que tal vez sea la más llamativa, la más importante de este contrato, que es su carácter aleatorio. El contrato de cesión de herencia es un contrato aleatorio, totalmente, es un contrato de riesgo. Miren, vamos a analizar así. Lo escribí para que ustedes lo razonen igual. Primero, muere una persona y la herencia entra en estado de indivisión. Eso lo tienen que saber y recordar siempre, porque cuando tengan claro este concepto, todo lo demás va a entrar perfecto, va a encajar. Muere una persona y la herencia entra en estado de indivisión. Entonces, si hay dos herederos, cada uno de ellos va a tener sobre este total indiviso, que es la herencia en su totalidad, su cuota hereditaria. Por ejemplo, un medio, son dos hijos. ¿Qué es lo que pueden ceder? Pueden ceder el lote de terreno, el campo, la casa, el departamento, el auto. No se puede ceder así, porque esta herencia está indivisa. Lo que tiene el heredero es una parte, es una cuota parte, una alícuota sobre un total indiviso. ¿Y cuándo se termina la indivisión? Con la partición, porque ese es el efecto más importante de la partición. Terminar con el estado de indivisión de la herencia que empieza cuando muere una persona. ¿Entienden? Entonces, si nosotros tuviéramos una partición, no podríamos hacer cesión de derechos hereditarios, porque solo se puede ceder cuando la herencia está indivisa. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta para que no se confunda. Entonces, ¿qué es lo que se cede? Se cede la porción, la cuota hereditaria que tiene el heredero en la herencia indivisa. ¿Y qué es lo que el heredero va a tener? Bueno, tiene un derecho, que es un derecho en expectativa, de recibir al momento de la partición, cuando se termine la indivisión de la herencia y se distribuyan los bienes, en el acto particionario, de recibir bienes que forman parte del acervo hereditario en cantidad correspondiente a la cuota que tiene. No se ceden objetos particulares de ninguna manera. Entonces, ¿por qué digo que es un contrato aleatorio y es un contrato de riesgo? Porque esta prestación a cargo del cedente, del que cede, está indeterminada hasta el momento de la partición. Por eso es que es importante para los abogados aprender a asesorar a sus clientes bien para graduar el área propia del contrato y para evitar que las variables del activo y del pasivo queden sujetas a un montón de circunstancias que podrían hacerle atomizar el derecho y, si pagó por una cesión, a perder totalmente su dinero. Entonces, es importante más que nunca, miren,
Nosotros sabemos que las sesiones de derechos hereditarios las hacen los escribanos porque se instrumenta en escritura pública. Sí, es verdad, pero el negocio, contrato, ¿qué tiene que hacer el abogado? El cliente debe venir al estudio jurídico a hablar con su abogado y sentarse, si es necesario, 3 días seguidos para hacer el contrato punteado uno por uno los bienes que van a ser incluidos en la sesión. Porque el cedente se puede reservar bienes, ¿cómo no? Se puede reservar el usufructo. Podría hacer un montón de cosas y sería muy lindo juntar a cedente y cesionario para pactar lo que quieren incluir en la herencia y hacerlo por escrito. Y al escrito, ustedes se lo llevan al escribano para que el escribano instrumente el contrato de cesión que el abogado hizo en su estudio por el cual cobró sus honorarios. Es muy interesante el contrato de cesión y si ustedes lo hacen, yo les puedo asegurar que si se especializan en derecho de las sucesiones, sería maravilloso, porque es para mí el más rentable de todas las especializaciones y de todas las especialidades que tienen derecho. Es rentable de verdad. Es tan rentable como, no sé, como hacer derecho tributario o una cosa así. Pero de verdad es bueno porque van a tener desde asociaciones pequeñas hasta asociaciones grandes. Todos quieren estar con un buen abogado que asesore bien en sucesiones. Y ¿saben una cosa? El que maneja bien las sucesiones, el derecho de sucesiones, maneja todo el derecho porque sabe de contratos, sabe de derechos reales, sabe de obligaciones, sabe de hechos jurídicos, sabe de actos jurídicos, sabe de todo, no hay nada que se le escape, sabe de derecho comercial. Por eso digo, no lo pierdan en cuenta, no lo pierdan de vista. En la Universidad de Rosario, y supongo que en otras universidades también, yo conozco esa, hay una carrera de especialización que ustedes pueden hacer, que también se hace a distancia, y a media distancia también, porque hay que viajar varias veces al año, pero no es presencial. Es una carrera de especialización en sucesiones, muy linda, hermosa. Así que si pueden hacerlo, les aconsejo, háganla, les va a encantar. Bueno, entonces decíamos que no se ceden objetos particulares y que es importante graduar el área. Cuando digo graduar el área, lo que quiero decir es que cuando pactan y hablan y dialogan cedente y cesionario, pueden perfectamente graduar el área, achicarla para que no estalle después. Vamos a imaginar, a ver, vamos a poner un ejemplo. El señor que murió tenía una casa en Mar del Plata y también tenía un buen amigo. Y resulta que hace unos años el amigo le dijo, ¿me prestarías tu casa porque quiero pasar 2 o 3 meses para reponerme de una enfermedad? Y él le dijo, sí, no hay ningún problema. Y no se la devolvió nunca más. ¿Y por qué no se la devolvió? Y no, porque se enfermó también el causante y los herederos dejaron pasar el tiempo y llegó el momento de que se murió. Y entonces dijeron, ¿qué tenemos? Y acá lo que tenemos es una casa en Mar del Plata. ¿Quién la tiene? Y vamos a intimar por carta documento para que se vaya, para que desocupe. Y entonces mandan una carta documento a través del abogado. Y le dicen, señor, ha fallecido el titular de la casa y los herederos hemos tomado la decisión de intimarlo para que en el término de 30 días desocupe el inmueble. ¿Qué le contesta el amigo? No puedo desocupar el inmueble como me lo piden porque estoy en posesión animus domini. ¿Qué significa? Estoy poseyendo a título de dueño. ¡Epa! Entonces, no podemos desalojar porque no se pueden discutir las cuestiones que tengan que ver con la posesión en el proceso de desalojo. ¿Qué tenemos que iniciar? Un juicio de acción reivindicatoria. Es una acción real. ¿Qué pasa cuando el heredero cede su parte y hay un proceso así? ¿Qué pasa? Bueno, el que no sabe es como el que no ve. Le van a poner un montón de bienes ahí y no le van a poner nada más que eso. Por eso es importante decir, miren, esta casa cuesta 7 millones de pesos, por ejemplo.
Es una casa muy importante y está ubicada en el mejor barrio de Mar del Plata. Entonces, si sale bien la reivindicación y ganamos esto, la parte del cesionario se va a multiplicar, pero el cedente habrá perdido. ¿Entienden? Entonces, todas esas cosas que son pequeños detalles, hay que ir analizándolos punto por punto. De eso se trata, graduar el alea propia del contrato de este tipo. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el contenido entonces de la cesión de derechos hereditarios? Este valor económico de la cuota que tiene el cedente, que está sujeta, por supuesto, al resultado de la partición. ¿Y qué bienes están incluidos en la cesión de derechos hereditarios? Bueno, a ver, dos personas están pensando, ¿y qué bienes van a estar incluidos? Bueno, primero, todos los bienes que nosotros pactemos incluir. Y cuando mejor pactemos, vamos a reducir más el alea propia del contrato y nos va a ir mejor. Segundo, los derechos que componen la herencia, las obligaciones que componen la herencia, pero también las acciones del cedente. Siempre vemos cede, derechos y acciones, tal cual. Pero también las obligaciones que nacen después de la muerte del causante, como honorarios de la sucesión, impuestos que gravan la herencia, los gastos funerarios, los gastos de última enfermedad. Después los bienes que el cesionario va a recibir, dice la ley, tienen que estar en el mismo estado en el que se encontraban al tiempo de apertura de la sucesión, cuando murió el causante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el heredero que hace una cesión cede todo el edificio donde tiene 4 cocheras, más resulta que antes ya vendió una con boleto? Sabemos que el boleto es una promesa de venta, pero él cobró la plata. Él cobró exactamente $50.000 por una cochera. Y cedió. ¿Qué tiene que hacer? Nada, devolver lo que ha recibido. Devolver lo que ha recibido, porque en realidad reintegrar al cesionario ese valor. Bienes incluidos en la cesión. Bueno. Pero también los frutos. Entre los bienes incluidos en la cesión tenemos los frutos. ¿Y de qué frutos estamos hablando? Bueno, todo fruto y producto pendiente al tiempo de la cesión, obvio, es del cesionario. Pero todo fruto devengado y percibido al tiempo de la cesión es del cedente. Así que ahí tenemos que ver, cuando se haga una cesión y ustedes tengan que hacer el contrato, qué frutos se han devengado y se han percibido al momento de la cesión, y qué frutos están pendientes y qué productos también están pendientes, porque esos son del cesionario. Y aquí tenemos los efectos de la cesión de derechos hereditarios. ¿Qué efectos y desde cuándo? Miren, esta es una pregunta de examen, quiero decirles, para que tengan cuidado con esto. Entre las partes, los efectos de la cesión de derechos hereditarios como contrato comienzan desde el momento de celebración del contrato. Respecto a otros herederos, respecto a los acreedores, respecto del cedente, a los legatarios, comienzan los efectos desde que la escritura pública de cesión se agrega al expediente sucesorio. Y respecto al deudor de un crédito de la herencia, desde el momento en el que la cesión se le notifica. Veamos entonces ahora si el cedente tiene alguna... ¿Sí? ¿Puede volver a repetir los efectos respecto del deudor que no alcancé a copiar? Bienes incluidos, no efectos. Bueno, los efectos, ¿desde cuándo comienzan a producirse los efectos? Primero, entre cedente y cesionario, las partes, desde que se celebra el contrato. Lo celebramos hoy, mañana ya empiezan los efectos. Respecto a otros herederos, pero también a los acreedores del cedente, a los legatarios, desde el momento en el que se hace el escrito por el abogado que dice: señor juez, vengo a acompañar la escritura de cesión para conocimiento de su señoría y de las partes. A partir de ahí,
empiezan los efectos respecto a otros herederos, respecto a los acreedores, el cedente y a los legatarios, ¿eh? Desde el momento en el que la escritura pública de cesión se agrega al sucesor. Y por último, respecto al deudor de un crédito de la herencia, desde el momento en el que se le notifica la cesión. Es una persona que le había pedido prestado dinero al causante que nunca se lo devolvió, ¿sí? Hay que notificarle la cesión. ¿Y tendrá alguna responsabilidad el cesionario? Sí, el cesionario tiene responsabilidad. Me parece que la responsabilidad del cedente no la vimos. Primero vamos a la responsabilidad del que cede su porción hereditaria. Lo primero que decimos es que lo que él garantiza es su calidad de heredero. Volvemos al principio. Él nunca cede su condición de heredero, porque eso es inalterable. Él va a ceder, pero garantiza siempre su calidad de heredero. Lo dice la ley. Segundo, responde por evicción. Pero cuidado, ¿eh? Esta es una pregunta de examen. No es la evicción de los bienes. No. Es la evicción que excluye la calidad de heredero del cedente. Porque él es responsable de esto. Él garantiza su calidad de heredero. Pero cuando hay una evicción que excluye su calidad de heredero, por ejemplo, una indignidad, entonces él es responsable. A ver, vamos a imaginar que el causante se murió y que el heredero había atentado contra su vida. ¿Esto es una causal de indignidad? Sí lo es. Pero hay que iniciar una acción, que se llama acción de indignidad. Antes de la sentencia, cuando la acción está en pleno trámite, este heredero, que tiene una porción importante en la herencia, cede sus derechos hereditarios. ¿Puede hacerlo? Sí. Pero cuidado. La ley dice que el cedente garantiza su calidad de heredero. De lo contrario, no puede ceder. Dice que responde por la evicción, no de los bienes, sino por la evicción que excluyó su calidad de heredero. Y nosotros sabemos que la sentencia que declara a un heredero indigno de suceder, lo que hace es expulsarlo de la herencia. Y lo que declara justamente es que es indigno de suceder al causante, porque esto es un reproche ético realmente, y se lo considera como si nunca hubiera sido heredero. A esa evicción se refiere, a la evicción que excluyó su calidad de heredero, como si nunca hubiera sido heredero, por ejemplo, la sentencia de indignidad. Entonces, responde el cedente cuando actúa en forma dolosa y cuando, sabiendo que la herencia no le corresponde, la cede igual y recibe dinero, porque esto es en la cesión onerosa. ¿Entienden? Repito, en la cesión onerosa, cuando el cedente de mala fe, sabiendo que no le corresponde la herencia porque fue declarado indigno, la cede igual, entonces debe reparar con daños y perjuicios todo el daño cometido y devolver también lo que ha recibido. Pero en la cesión gratuita se aplican las normas de la donación. Entonces, el cedente va a responder de la misma manera como hubiera respondido el donante. Ahora bien, vamos a imaginar que el cedente tenga un proceso de indignidad y antes de la sentencia cede la herencia. Pero cede con buena fe y dice, voy a ceder mis derechos como litigiosos o dudosos. Y el cesionario le dice, bueno, yo acepto. A lo mejor le dan menos dinero. A lo mejor la herencia podría haber cobrado, no sé, en una cesión onerosa, no sé, $1.000.000 y en vez de $1.000.000 le dan 100.000. Es posible. Pero entonces él no responde porque hizo una cesión onerosa con conocimiento del cesionario y cedió los derechos como litigiosos o dudosos. Pero también entre las reglas de responsabilidad del cedente tenemos una que es muy importante. Siendo el contrato de cesión de derechos hereditarios un contrato de riesgo típicamente aleatorio,
el cedente nunca garantiza el contenido de la cesión. Por eso decimos que la magnitud de la prestación del cedente queda indeterminada hasta el momento de la partición, porque él no sabe cuáles son los bienes que se le van a adjudicar. Vamos a ver entonces la responsabilidad del que recibe, del cesionario. Primero, ¿responde el cesionario por las deudas del causante? Sí, responde, pero hay un límite. Hay un límite porque aquí la responsabilidad es una responsabilidad intravires, ¿sí? Solo hasta el valor de la cuota hereditaria cedida. Segundo, responde por las cargas de la herencia y por todos estos gastos posteriores que nacen con posterioridad al fallecimiento. Sí, también responde por las cargas de la sucesión, pero con el mismo criterio, solo hasta el límite del valor de la cuota cedida. Tercero, el cedente, fíjense, estamos hablando de responsabilidad del cesionario, el cedente dice, yo tengo unos pesos, así que voy a pagar las cargas, voy a pagar las deudas, sí las voy a pagar. Bueno, pero la ley dice que le corresponde al cesionario. Bueno, entonces el cesionario le tendrá que devolver y le tendrá que reintegrar lo que pagó hasta la concurrencia de la porción cedida. Eso con respecto a la responsabilidad del cesionario. Y por último, y acá terminamos, dijimos cuándo se inician o desde cuándo tienen lugar los efectos de la cesión de derechos hereditarios frente a los terceros. Desde el momento en el que la escritura pública se agrega al expediente sucesorio, lo dice la ley. Y entre las partes, desde el momento de celebración del contrato. Eso es algo que no pueden ustedes olvidar, porque siempre van a ser preguntas de examen. Recuerden ustedes que las preguntas de los exámenes son orales, y recuerden que este tema tiene muchas aristas que son muy interesantes, pero yo estoy segura que ustedes han entendido bien. ¿Quieren que repasemos o que nos vayamos? En 4 minutos le damos una repasadita rápida. Concepto. Tenemos este contrato de 2 partes. Cedente, siempre un heredero, titular del derecho hereditario, que transfiere a otra persona que se llama cesionario. ¿Qué cosa? El valor económico de esta porción que tiene la herencia. En una herencia indivisa, porque desde que muere el causante hasta el momento de la partición, la herencia entra en estado de indivisión. Y solo se puede ceder cuando la herencia está indivisa. Miren, les quiero comentar algo para que ustedes sepan. Un ejemplo les voy a dar. Un señor murió y dejó 3 hijos. Y también dejó a su esposa, hace poco tiempo. Entonces, ellos fueron a ver a un abogado y dijeron, nosotros no queremos, estaban pensando que se querían volver, son ecuatorianos, se querían volver al Ecuador y realmente querían ceder sus derechos hereditarios porque ninguno de ellos tenía intenciones de abrir el proceso sucesorio ni nada, preferían ceder. El señor había muerto un día domingo y esto está ocurriendo el día miércoles. La familia en esos días pensó y tomó la decisión de irse y dijeron no vamos a iniciar el juicio sucesorio, pero tampoco vamos a perder nada. Vamos a ceder la herencia. ¿A quién? A un tercero. Muy bien. Quiero ver a su abogado. ¿Qué le dijo el abogado? A ver. Bueno, voy a ensayar una primera respuesta. Ustedes no pueden ceder sin iniciar el juicio sucesorio. Tienen que ceder, primero tienen que iniciar el juicio. ¿Habrá dicho bien? ¿Habrá asesorado bien? ¿Saben que no? Se puede ceder aún cuando no se inicia el juicio sucesorio, el proceso sucesorio, porque los herederos son herederos desde el momento de la muerte del causante. Es en ese momento, el momento del fallecimiento, cuando se produce la transferencia, cuando se produce la transmisión de los derechos
activos, los derechos que tenía el causante, las obligaciones, todo a favor del heredero, a quien la ley, o en su caso el testador, en su testamento válido, llaman para recibir la herencia. ¿Entienden? Entonces, cuando una persona venga o vaya a verlos a sus estudios jurídicos y les diga, quiero ceder mi parte en la herencia, soy heredero, pero no quiero iniciar el juicio sucesorio porque no quiero correr con gastos de honorarios, de tasas, no tengo dinero y no quiero hacerlo, ¿puedo ceder? Sí puede ceder. ¿Y puedo ceder en forma onerosa? Sí puede ceder en forma onerosa. Van a regir las reglas de la compraventa. ¿Y podría yo ceder a favor de un hermano? Sí puede hacerlo. ¿En forma gratuita? También. Y en ese caso, rige las reglas de la donación. Y puede ser que yo haga un negocio de permutar una cesión por otra, también se puede hacer. Por escritura pública siempre, por supuesto, esa será la forma. Y en ese caso van a regir las reglas de la permuta. Bueno, ¿les parece que entendieron este tema? ¿Les gustó? ¿Les parece un tema interesante? Les voy a mandar el Power para que ustedes lo tengan y para que vuelvan a repasar lo que han escuchado. Estoy segura que les va a ir bien. Pero acuérdense, estos dos temas son temas siempre, siempre de examen. Bueno, me pueden contestar, levanten los micrófonos y me hablan, así yo no me siento tan sola. Sí, se entendió. Se entendió, bueno, menos mal. No. Bueno, Doctora, ¿sí? una pregunta. Perdón. ¿Cuál? Sí, espere que pongo la cámara. Ahí está la cámara. A ver. Si no se acepta en el periodo de los 10 años, ¿no? Un heredero nada más, para hacerlo simple, no se acepta. ¿Qué pasa con la herencia? Porque eso, Bueno, entiendo yo, radica el derecho. ¿cómo? Y claro, queda como renunciante. Pasa los 10 No, años y queda como renunciante. queda vacante la herencia. No queda vacante la herencia, queda como renunciante. Y si no hay otros herederos, quedará vacante, claro que sí. Porque eso puede pasar en alguien que realmente se deja estar, que tiene, qué sé yo, una propiedad, vive ahí, muere el dueño y sigue la familia y pasan los años y ¿qué pasa? ¿Pierde la propiedad? O sea, la gente no sabe todas estas cosas, todos estos detalles. O Bueno, por sea, eso es necesario un esclarecimiento siempre de los derechos. Yo me acuerdo que antes, hace un tiempo, en un programa en un canal de Mar del Plata, había un abogado que hablaba de los derechos y con una claridad impresionante. Ahora lo vi que está en un noticiero, el doctor Rech. Me encantaba porque uno lo escuchaba y de verdad que era tan claro como explicaba. Y de todo hablaba, de derecho de familia, de sucesiones, y hablaba de estas cosas. Yo creo que tenemos que volver a este esclarecimiento de derechos. Cuando una persona no acepta la herencia, a los 10 años, esto caduca. Ahora bien, si no hay nadie del otro lado que le cuestione, bueno, el problema es cuando hay alguien del otro lado que cuestiona. El problema es cuando hay alguien que sí tiene deseos de ser heredero y entonces el renunciante hace que el otro acrezca su parte, obviamente. no, porque Pero cuando eso, uno no supongo yo que quiere la debe herencia, pasar eso. Supongo yo que debe pasar. Gente que claro que sí. vive en una casa, mueren los padres, queda el hijo, pasan los años y después ¿qué pasa? Pierde la casa. Digo yo, ¿no? No hay ninguna alternativa. Todavía no se da, porque esto es del año 2015, no han pasado 10 años todavía. Pero bueno,
Es del 2015. Esto estaba en el Código de Vélez. Sí, pero en el código de Vélez eran 20 años. Ya 20 años es más largo, ¿no? O Sí, 20 yo o creo que 30 creo que era, no, 20. nosotros vivimos en una sociedad donde realmente los bienes tienen que circular, me parece a mí. Y bueno, es necesario que pensemos que tenemos derechos y que también tenemos obligaciones, porque quien hace estas cosas a veces lo único que paga es la luz y el gas, y no paga impuestos, y no paga un montón de cosas, y pasa, bueno, qué sé yo, vivimos en una sociedad un poquito desordenada, pero hay que saber los derechos y para eso están los nuevos abogados que ya pronto se van a recibir y que van a poder hacer muchas cosas, sobre todo con el esclarecimiento de los derechos de las personas que tienen que saber. Bueno, mis queridos, la semana que viene vamos a tener otro tema, no sé cuál es, todavía no me fijé, pero espero que vayan repasando. Ya les mandé los 2 power que me estaban pidiendo, el de la semana pasada y el anterior, así que tenemos absolutamente todo. Y no sé qué tema tendremos la semana que viene, pero me parece que va a ser como la penúltima ya, y después vendrá el examen. Así que empiecen a estudiar y a repasar, porque es un tema muy lindo, y acuérdense siempre de esto. Cuando se reciban, van a tener como primeros juicios sucesiones. Es la sucesión de algún familiar o la sucesión de un amigo, de un vecino, y los van a consultar y ustedes van a tener que iniciar una sucesión. Es muy lindo y si se pueden especializar, mucho mejor, mucho mejor. Recuerden ese dato que les di, porque lo lindo es que cuando uno se recibe, inmediatamente sigue estudiando para especializarse en algo, ¿no? Y después, bueno, va haciendo como un pequeño rumbo. A los estudios jurídicos que ya están armados les vienen muy bien los abogados especializados en sucesiones, muy bien, muy bien. Bueno, nos despedimos acá. Si no tienen alguna otra pregunta, nos despedimos acá y nos vemos la semana próxima. Le voy a pedir Gracias, a doctor. Virginia que... Muy buena la clase. Bueno, Gracias, si tienen doctora. alguna pregunta... Chao, Dale, gracias, gracias. doctora. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.